Barrero representa la segunda generación y la metamorfosis de Invercanuto en Gran Marbella Consulting. Más de 3 décadas en las que se han especializado en segmentos de consultoría fiscal, laboral, legal, gestoría o administración de fincas. Con la formación como norma y la calidad como obligación, sigue la fórmula. Para nuestros clientes, todo y más. Gracias por recibirnos en Gran Marbella Consulting. Gracias a vosotros por invitarnos y ofrecernos esta ocasión, que me parece tan fantástica. Pues un placer. Actualmente diriges esta empresa, pero vamos a remontarnos unos cuantos años más atrás, en 1983, cuando tus padres montan Talleres Canuto en el polígono La Ermita. Sí. Ahí empezaron de forma muy valiente porque bueno, los orígenes de mi familia son muy humildes y con muchísimo valor, a veces creo que casi rozaba la locura, emprendieron el viaje, ¿no?, de abrir una empresa de reparación de coches. Y se convirtió en la referencia de la reparación de coches a nivel de chapa y pintura en la Costa del Sol. Ha sido muy gracioso como he tenido la ocasión de estar en vehículos de lo que en aquel momento era la jet set de Marbella. Claro, es que ha llovido mucho desde muchísimo. Entonces. Canuto es el apodo de tu padre, de la familia. Exacto, es el apodo. El apellido es Barrero, pero mi tatarabuelo fabricaba cosas con los canutos de los cañaverales. Adquirió el apodo hace ya unas cuantas generaciones y se ha ido transmitiendo de tatarabuelo a mi bisabuelo hasta mis hijos, que son la 5ª generación nacida en Marbella. ¿Cómo deciden adentrarse en el mundo de los seguros? ¿Qué los llevó a ello? Los llevó las invitaciones que le hacían a mi padre porque veían desde fuera pues captadores en aquel momento que se dedicaban a encontrar figuras para comercializar seguros, veían que era el taller de referencia en la Costa del Sol, muy por encima hasta de las casas oficiales, o sea, había una lista de espera brutal. Y ese modo de trabajar pues hacía que se acercaran ejecutivos comerciales de compañías de seguros a ofrecerle la comercialización de los seguros. Es curioso porque mis padres no se veían preparados y al final dijeron, bueno, vamos a probarlo, pero colaborando con alguien que ya se dedica a esto, con un agente que ya esté dado de alta. Y en cuestión de año y medio casi igualó la cartera de este señor, o sea que lo hizo muy bien, muy bien. Claro, la confianza es un valor en este segmento fundamental. Sí. ¿Cuándo nace Invercanuto? Invercanuto nace cuando entro yo ya en escena, pero entro licenciada, ya formada, con mi experiencia en el mundo asegurador independiente a la de mi padre siendo agente de Plus Ultra. Y bueno, siempre quieres evolucionar el negocio, ya había algo que era muy bonito, que tenía un potencial importante y decidimos constituir la correduría de seguros. Antes era una agencia y darle una vuelta. Ahí empezó a darse la vuelta a todo el negocio, con una base maravillosa que habían creado mis padres y con muchas posibilidades por delante. Del polígono pasó a San Pedro Alcántara. ¿Cuál A fue General un López poco el Domínguez. recorrido? General López Domínguez. General López Domínguez. Y abrieron otro despacho en San Pedro de Alcántara, que era el que dirigía yo prácticamente. Y eran los dos negocios clave. El taller siguió bastantes años después, pero cuando mi padre decidió retirarse, el mundo de los talleres a mí no me llamaba nada la atención. Era muy curioso porque los trabajadores podían llevar fácilmente 15 años, 17, 18, Con él. y viéndome a mí desde que era pequeña, entonces imponerme era complicadísimo. Y dije, bueno, pues, es que no me gusta, y además si les digo, ponte la máscara de soldar, y es como que no. Y nada, decidimos pues, vender los talleres y dedicarnos al mundo del seguro y a todo lo que vino después. ¿Te costó mucho tomar esa decisión? ¿Lo tuviste claro desde el principio que querías seguir de alguna manera la senda de tus padres? Pues es curioso porque siempre, desde los 4 años, quise ser bióloga marina, pero mi padre se empeñaba mucho en el mundo de la empresa, de ser empresaria, de estudiar economía o derecho o algo así.
Al principio lo hice por mi padre, francamente, la decisión fue por mi padre. Recuerdo incluso de llorar comprando los libros de economía. Sí. Sin embargo... ¿Hasta ese punto? Hasta ese punto de decir que quiero ser bióloga marina, quiero trabajar en Francia en el Instituto de Jacques Cousteau. Pero si te soy sincera, o sea, bendita la hora en la que hice caso a mi padre. Me entusiasma y me apasiona lo que hago, encontré realmente todo lo que puedo hacer y ayudar a los demás, porque no solamente es desarrollar tu negocio, sino cómo ayudamos aquí desde Gran Marbella Consulting a crear otros negocios, a gente que tiene idea o recursos económicos o ganas, pero no saben cómo poner al frente todo lo que quieren hacer. Así que me costó bastante, pero una vez tomada la decisión, ya solamente veía el camino bonito, la parte positiva de todo aquello. Cada vez más objetivos, ¿no? Sí. Eres la segunda generación, tu hermana decidió no dedicarse a este negocio, emprendió otro camino. Sí, mi hermana es abogada y trabaja en un despacho de forma independiente y, vamos, nada, no quiere saber nada de esto. Dices que empezaste a estudiar económicas, pero no solo, tienes una gran formación, es licenciada en económicas, en mediación de seguros, administradora de fincas, agente financiero. Te metiste de lleno. Me metí de lleno, ya que haces algo, o sea, yo soy muy apasionada, si hago algo, lo hago con toda mi energía y toda mi ilusión. Y cada vez que me iba adentrando más en el mundo de los negocios, más me gustaba. Y veía una manera también de desarrollar hasta mi personalidad, ¿no? Como tú eres. Y a mí siempre me ha gustado ayudar a los demás, pues veía que era una manera formidable de ayudar a la gente. Y ahora me encanta, es que no me imaginaría haciendo otra cosa. El mar es mi hobby y... Tampoco lo has abandonado. No. Aquí estamos en un lugar privilegiado, el mar forma parte de nosotros, creo, ¿no? ¿Cuándo arranca este proyecto de manera independiente, ya de manera personal? Pues ya creando Invercanuto, la correduría de seguros, ahí ya es, de hecho, tengo la gran suerte de que mi padre confiaba tanto en mí que, de hecho, si yo tenía dudas, él me decía, pues si tienes dudas las resuelves porque confío en tu inteligencia y tomarás el buen camino. Nunca he intentado guiarme o imponerme más allá de la primera decisión que sí que fue por él, ¿no? Así que bueno, que estoy súper contenta con las decisiones que he ido tomando. ¿Cuáles son las patas más importantes de este negocio y cómo ha ido evolucionando desde que tú entraste ya a dirigirlo? Bueno, y lo más importante es que le dimos la vuelta a una cartera que se fundamentaba o basaba en seguros de automóvil y se miraba mucho más el precio, también la confianza que generaban mis padres, a hacer una cartera mucho más profesional a nivel de comercializar todo tipo de productos. Mi manera de ser curiosa hizo que nos adentráramos en el mundo de salud de pleno o en los seguros decenales y relacionados con las empresas de construcción, que aquí son tan importantes, seguros técnicos o seguros relacionados al tema de vida. Por eso también quise adquirir formación como asesor financiero. Somos muy completos a la hora de ofrecer ese asesoramiento. Luego pasó algo curioso, que es que el propio cliente, al ser economista e interesarme en las áreas en materia fiscal o social, y empezar la parte de desarrollo de estudios del derecho, me gustaba mucho el derecho del trabajo o el derecho civil, adquieres conocimientos y asesoras al cliente de una manera totalmente altruista, diciendo, oye, consulta con tu asesor a ver si te está imputando bien esto, te está deduciendo bien esto, y te encontrabas, por desgracia, la respuesta de que no. Y el cliente empezaba ya a querer que tú le asesoraras. Yo decía, no me dedico a esto. Y dije, a ver, estoy dejando pasar un negocio importante. Y luego, como empresaria, también veía que era un latazo el tener un asesor laboral en un lado, el asesor fiscal en el otro. Si había algún problema a la hora de presentar un impuesto, era, no es que el asesor fiscal no me ha pasado la documentación, no es que el asesor laboral se le ha pasado la presentación. Entonces dije, vale, un espacio único donde el cliente tenga todos los servicios profesionales más importantes ubicados y que además se produzcan sinergias entre todos estos departamentos. Con la diferencia, además, de que todo el mundo estuviera en plantilla. Ese era mi objetivo más ambicioso. Y estar en el centro de Marbella, que estar aquí me ha costado la vida prácticamente.
Y así fue la idea y a veces no sé ni cómo hemos llegado hasta aquí. Sí, pero trabajar de manera integral al final facilita mucho para el cliente, sí, que no tiene que dar muchos pasos, como tú dices, ¿no? Sí. Y que no le lleve a determinados problemas porque un asesor no ha consultado con el otro y al final Exacto. no le han salido las cosas como pensaba, ¿no? Sí. ¿Con cuántos trabajadores contáis en la actualidad? 14 trabajadores y distintos colaboradores. Claro, porque vosotros no trabajáis con subcontratas. No, ahora mismo si te preguntan, por ejemplo, asuntos relacionados, pues mira, voy a montar un negocio y necesito asesoramiento a nivel publicitario de marketing, pues tenemos un colaborador, le ponemos en contacto, pero nos desvinculamos. Pensamos algún día tener algún departamento, así siempre estamos dando vueltas, pero hay profesionales independientes que sí que se unen un poco al asesoramiento que le damos al cliente a nivel global. Dices que una de tus pasiones son los seguros. Sí. ¿Por qué? Pues de verdad, Eva, que no lo sé, pero no sé si el modo en el que empezamos a trabajar y que me di cuenta que nos diferenciábamos bastante del resto y la satisfacción en la cara y en el agradecimiento del cliente. El sector seguros es un sector muy mal visto en realidad por los usuarios y sí que me fijaba cuando empecé a trabajar, recuerdo una frase que le dije a mi padre: papá, esto es como despachar pan, porque el cliente viene, te pide algo concreto, tú se lo das, digo, qué feo, y te encontrabas en situaciones que la gente tenía asegurada su casa 2 y 3 veces. Y decía, esto no puede ser. O que tú decías, vamos a ver, si esta persona, ¿por qué tiene un plan de pensiones y fiscalmente no le interesa? Todo eso me llevó a apasionarme, a estudiar en profundidad y creamos un sistema que es un sistema, le llamamos de carpeta de seguridad, que no es ni más ni menos que asesorar al cliente, pero de verdad. Realizamos un cuestionario de asesoramiento donde vemos todo el perfil del cliente, incluido si tiene testamento, nos quedamos con copia del testamento, porque hasta eso es un aspecto importante teniendo hijos menores que las personas, por suerte o desgracia, no la tenemos en cuenta, no tenemos una mentalidad tan previsora aquí en España y en el sur. Incluso los certificados de los seguros asociados a las tarjetas de crédito, que nadie se preocupa en solicitarlos. Y luego algo fundamental, montamos la carpeta con todo lo que tú nos has dicho, entregamos el trabajo. Y ese es el momento de máxima satisfacción para nosotros, porque la cara es como, ¿perdona? Y cuando le decimos que no tiene coste, es como, ¿cómo no me vas a cobrar por lo que me has hecho? Luego tienen revisiones bianuales, pero como obligatorias, que porque al cliente también le da pereza repasar todos estos asuntos, pero están casi obligados, que permite que los fallos prácticamente son nulos. El seguro muchas veces no cubre porque hay errores a la hora de tomar los datos o de comunicación entre el cliente y el asesor o la compañía. Hoy en día se estila mucho el seguro online, en realidad no eres experto, estás dejando de tener en cuenta si es una asistencia viaje cero, si están asegurados los ocupantes, o en pólizas más complejas hay personas que se ven que están contratando un seguro de salud y necesitan una UCI y no tienen cobertura, o una hospitalización. A fin de cuentas, yo siempre pienso que más allá del mundo digital, la figura de un asesor profesional de seguros siempre va a tener cabida en el mercado. Y me encanta ayudar a la gente. O ver, Eva, tenemos clientes, lo hablo con el equipo, que llevan con nosotros desde que yo tenía 21, 22 años, a pesar de las crisis, a pesar de los cambios, a pesar de los bancos, a pesar de la competencia. Y te piden, oye, es que me ofrecen esto y lo otro, pero es que a vosotros no os quiero dejar. Eso no tiene precio. O sea, es una satisfacción personal brutal. Y esa confianza de la que hablábamos al principio. Es muy bonito. Sobre todo en nuestros temas económicos. Sí. Que es fundamental. Es fundamental. El problema muchas veces es que no leemos la letra pequeña, no trabajamos con previsión y acudimos a buscar ayuda cuando ya tenemos el gran problema encima de difícil solución muchas veces. Cierto, también lo decimos, que no olvidemos que un contrato de seguro es un contrato a fin de cuentas con letra pequeña, que tenemos que estar en manos de un profesional, que por desgracia es un sector con mucho intrusismo, con personas que muy temporal, o sea, de forma temporal no tienen otra alternativa, dan con este sector, están a lo mejor 5 o 6 años, dejan pues sus canalladas sin querer realizadas y luego desaparecen. Es algo que también decimos en Gran Marbella Consulting, tienes la garantía de que, bueno, aquí nos jubilaremos, que ya llevamos una trayectoria larguísima de casi 30 años y
y que somos profesionales serios, seguimos ganando premios a nivel nacional pues por nuestra implicación, nuestra pasión, por la honestidad con la que trabajamos. Creo que son las claves, Eva. ¿Con qué previsión deberíamos trabajar? ¿A un año vista? Siempre. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal en cualquier empresa es tener una previsión mínima a un año, o sea, cortoplacista, sobre todo pues por el cualquier flujo. Tipo de cliente me refiero, sí. Tanto el que tiene una empresa como a nivel cualquier particular. Persona. Y bueno, luego también tienes que mirar un poco en el medio y largo plazo, porque dependiendo de tus objetivos tú tienes que marcar así incluso un desarrollo contable, dependiendo de las intenciones que tengamos de expandirnos o simplemente, o de incluso vender. Hay mucha gente que viene a Marbella para constituir un negocio y posteriormente traspasarlo, ¿no? Pues hasta en ese sentido tenemos que ver cómo poner nuestros pilares a la hora de constituir ese negocio. El COVID, la pandemia, nos está afectando a todos muchísimo. La empresa, ¿cómo está saliendo adelante? ¿Cómo ha ido en todos estos meses? ¿En qué habéis tenido que cambiar? Ha sido intenso, muy intenso. Teníamos la gran suerte de que en el equipo tenemos muchas mujeres. Siempre digo, creo que tengo la media más alta de nacimientos por empleado. Entonces combinábamos gran parte del personal, el trabajo físico en el despacho con el trabajo desde casa. Así que estaban todos los equipos y el personal preparado para poder seguir trabajando al día siguiente. Ya lo veníais haciendo, sí, ¿no? Lo veníamos haciendo por la conciliación familiar. Entonces, ahí no nos ha pillado a contrapié. Sí. Y luego por los clientes extranjeros que tenemos. Nosotros empezamos con el Skype y ahora utilizamos Zoom o Team, pero hablo de hace 18 años. Recuerdo además el primer cliente era un empresario sueco y fue por su culpa que me enseñó esa herramienta y dije, esto es una maravilla. Y con el cliente extranjero que a lo mejor ese año no quiere venir pero quiere repasar sus contratos, lo hacemos mediante videollamada. Entonces estamos muy acostumbrados, tenemos todo preparado para seguir atendiendo y ahora estamos pensando en cómo reforzar esa asistencia, porque si alguien no quiere venir al despacho, que sepa que siempre hemos tenido esa opción, que la seguimos utilizando y que no hay problema. La pandemia ha supuesto un antes y un después en nuestras vidas y en la necesidad de ampliar o suprimir servicios. Lo vemos a vuelta de publicidad. El miedo está definiendo nuestro día a día. Un reflejo, el aumento de los seguros para protegernos a nosotros y nuestras familias. Supongo que ha sido una época, está siendo, de muchas dudas, de mucha incertidumbre, porque de repente pues, una persona se va al ERTE, luego cambia de país, tiene el seguro de su coche que no sabe si anularlo, si no, la casa. Fue, bueno, y sigue siendo una locura. El primer mes fue el peor porque el departamento laboral, aquello fue un caos. Yo que muchas veces hago de comodín, pues Isabel, que es la responsable, y yo creo que estuvimos trabajando de lunes a domingo no sé cuántas horas, desquiciadas. Y además hay una vinculación y una afectación con el cliente a nivel personal. Yo acababa llorando a las 8 de la noche porque era todo el día recibiendo llamadas con gente realmente desesperada. Sí. Escuchabas realmente situaciones dramáticas. Has vivido con ese cliente, recuerdo un caso muy, muy especial, que es que su padre fue el primer cliente, luego un hermano, el otro, formaron, le hemos ayudado desde el principio, desde hace 20 años, y ver que se va todo al garete. Es imposible no implicarte, es imposible. Y acababa llorando. De esos muchos casos. Hemos tenido más de los que me hubiera gustado, francamente. Así que el primer mes fue en este sentido muy duro, muy intenso, sobre todo para el área laboral. Y para mí, porque al final te llaman a ti primero, y en casos así o en situaciones muy extremas, bueno, mi móvil es una locura. Y luego, pues sí, en la parte de seguros sí que vemos un cambio
en las percepciones. Igual que hay más interés pues, por los seguros de cobertura personal como un seguro de vida o un seguro de salud, que estamos comercializándolos muy bien y además también tenemos ofertas y precios muy importantes que ayuda al cliente a tomar esa decisión, pues sí que es cierto que la cobertura personal te interesa, pero a la vez tenemos más clientes que revisan el precio. Quieren seguir manteniendo la calidad de servicio que le da el equipo de Gran Marbella Consulting, pero te piden por favor precio porque no llego. O incluso los que no se quieren ir, que es la parte que más nos gusta, es si me lo puedes adelantar, que eso ya lo hice en el 2008 y lo pasé muy mal, porque al final tenía financiado una parte de dinero que en realidad en aquel momento además no me lo podía permitir y lo hice. Pagaste las consecuencias. Y dije, no puedo volver a hacerlo. Pero me cuesta, de hecho mi equipo me protege en ese sentido. Paqui, acuérdate, o sea, no puedes, cobramos nosotros, que si no nos quedamos en la calle todos. Claro, que van directamente a ti, abusando de la confianza, de esa amistad, y hay cosas que no se pueden hacer. No se pueden hacer. Tienes que mantener en estos momentos la cabeza un poco fría, aunque cueste. Entonces, la primera pata en esta época COVID, lo que más se ha demandado, los seguros de vida, de salud, ha aumentado mucho. Muchísimo. Hemos vendido un 30% más en seguros médicos que el año pasado y somos muy proactivos en ventas de salud porque es un producto que a mí me apasiona. Llevamos comercializándolo pues desde que tenía 20-21 años, que fue mi primera incursión en el mundo de salud. Y luego siempre lo digo, estudié muchísimo lo que había en el mercado, en aquel momento no había internet, con lo que escribí correo postal a las compañías que comercializaban salud en el mercado y somos expertos en seguros médicos. Nos apasiona a mí particularmente me apasiona ese seguro. Y en este momento la cobertura es muy interesante cuando, bueno, pues ya sabemos, las listas de espera, la seguridad social está saturada con los casos de COVID, entonces de alguna manera estar protegido vale más que nunca, ¿no? Es más importante que nunca, porque las listas de espera son bastante más largas y a veces para hacer una prueba o tener el resultado de la prueba es bochornoso, pero es que no tienen más medios. Así que más que nunca la sanidad privada, los seguros privados tienen un papel fundamental en la sociedad, es importante. Y luego hay que tener en cuenta que no conocemos lo que te decía antes, Eva, el seguro de salud para autónomos y empresas es deducible. Entonces, es una gran ayuda que muchos no aprovechan. Y aquí en Gran Marbella Consulting, cuando quieran, les informamos. Seguros hay de todo tipo, precios también. De todo. Desde 15 euros puedes tener un seguro de salud. Ahora, debes saber qué estás pagando por esos 15 euros. Tienes que tener claro a lo que estás dispuesto a sacrificar o para qué lo quieres. Que para ir a una asistencia primaria básicamente todos funcionan igual, quitando el copago. Pero cuando tienes una enfermedad grave o pasas por un proceso realmente importante, ahí es donde se marca la diferencia entre las compañías y entre las modalidades. Y nosotros procuramos estar siempre al día de todo lo que sale nuevo en el mercado para saber qué nos encontramos y poder seguir asesorando objetivamente y de forma profesional. ¿Y quiénes están asegurando más? ¿Los mayores? ¿Los jóvenes que quieren asegurar a sus padres? Has dicho una cosa que me parece curiosísima, que en uno de los comités de este año lo expuse, y es que no me había pasado tanto que me llame gente joven para asegurar a sus padres. Es que has dado en el clavo. Y esa es como la tendencia nueva. Y luego, en general, todo el mundo. Hay más gente joven que tiene más sensibilidad con el tema de la salud para ellos mismos o para sus hijos, porque al final, bueno, los más pequeños parece que son transmisores y no desarrollan los síntomas de la enfermedad como los adultos, pero sí que hay una preocupación por los padres, sobre todo de adolescentes, y eso hace que finalmente cuando ven los precios, porque de verdad, incluyendo ahora mismo que tenemos el seguro dental, un 30% de descuento, es sumamente accesible y dices, bueno, si yo me gasto 20 euros en una comida, no me voy a pagar el seguro de salud para mi hijo, y acaban contratando. Como preguntan, te das cuenta de que sí. Y luego, importante, en el seguro de salud, la cobertura vitalicia, que es algo que hay un gran desconocimiento y le explicamos, ¿no? Contratar el seguro de salud en una compañía que no te anule el seguro en el momento que más lo necesites, porque todos los seguros pueden ser anulados, pero si te aseguran una casa y te la anulan,
te la va a asegurar otra Sí. compañía. Pero si tienes ya un problema médico, ya no te van a Ahí ya es asegurar, complejo. ya tienes problemas. Entonces, son cosas importantes a tener en cuenta. Aunque no te suban la cuota de repente. O que no te suban, que es como echarte un 200%. Totalmente. Ahí pues es igual que una anulación. ¿Con cuántas compañías trabajáis? Nosotros tenemos cartera en muchas compañías que ya no seguimos trabajando con ellas en nueva producción, porque somos incapaces de comercializar un producto en el que no creemos. Son pólizas que tenemos de hace muchísimos años, las tienes que mantener, o incluso tenemos en el tema de salud, pues clientes que a lo mejor ya tienen una diabetes o una enfermedad que no puede ser traspasable a otra compañía, porque trabajamos con las principales, tenemos cartera en las principales compañías del mercado. Pero nos focalizamos en el producto de salud que más me gusta, que es el producto de salud que comercializamos de AXA, que para mí es el top del mercado. El producto estrella, podemos Sí, decir. sí. Luego tengo mi orden. Bueno, vamos al cliente. Ese cliente dices que lleva mucho tiempo contigo. Tenéis de distintas nacionalidades. Primero el español, Sí, y el luego español, de todo. de todo un poco. De todo. De hecho, tenemos clientes empresarios que en su momento, como Marbella es tan atractiva, esto es una maravilla, deciden estar aquí de forma temporal o incluso que sea la base de la gestión de sus empresas, que pueden tener empresas por todo el mundo, y luego se van, que a veces vuelven, a veces no, pero todo lo que pueden dejar asegurado o con nosotros, como cuando dejan de ser residentes el impuesto de no residentes, lo siguen teniendo con nosotros. Y es muy enriquecedor el haber estado trabajando desde tan joven con empresarios de cierto calibre. Yo que soy tan curiosa, cuando cogía confianza les preguntaba, bueno, ¿y cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho lo otro? ¿Y cómo gestionas esta parte de tu empresa? Y los clientes me han enseñado y me siguen enseñando muchísimas cosas. Y nacionalidades, de verdad que creo que tocamos prácticamente todo. Y luego tipología de cliente también. Y es algo, además, Juanma se ríe, mi compañero, porque siempre digo en las entrevistas que tenemos, desde el señor que tiene un puesto en el mercadillo, al señor que se gasta 16 millones de euros en una casa, que lo mismo viene a visitar un fin de semana o lo mismo, ¿no? Entonces es Marbella. Sí, pequeñas cosas hasta grandes, ¿no? Sí. Negocios, empresas. Marbella es todo. muy variada y las necesidades igual. Igual. Y con que justamente lo que hemos hablado de la digitalización, pues tenemos clientes que están en el resto de España y que siguen siendo clientes de Gran Marbella Consulting, y tenemos visitas, antes eran más frecuentes pues las visitas en AVE, y ahora pues nada, con las llamadas, compartiendo pantalla, mandando si necesita algo por correo postal. Es que es como si estuviéramos todos ya en el mismo sitio. La globalización es una palabra como más contundente que nunca, ¿verdad? Sí. Y este mundo es muy cambiante, la normativa, hay que estar pendiente de todo lo que va saliendo. Supongo que la formación, punto Primordial. importantísimo. Primordial. De hecho, tenemos una rutina que ahora mismo con el COVID no la estamos haciendo, que todos los meses nos preparábamos un tema, por ejemplo, el seguro de construcción de Cenal, pues todo el mundo se estudiaba los seguros, cada uno, una compañía que hay en el mercado, luego comparábamos las dudas, hacíamos nuestros propios comparativos, porque no nos dejamos guiar por los comparativos que hacen las propias compañías de ellos con respecto a los demás. Acabas siendo experto cuando estudias tan profundamente un producto, y eso lo seguimos haciendo, y luego estamos suscritos a 1000 foros, colegios, asociaciones que te mandan resúmenes de todas las normas, y es básico porque es también una cuestión que hablo mucho con mi equipo. Puedes mentir queriendo, Sí. que aquí no hay cabida, y puedes mentir sin querer, y es por falta de formación y conocimientos. Entonces tenemos que paliar esas dos posibles opciones para que el cliente siempre esté satisfecho y sigamos estando en boca de todos o de casi todos. Habrá alguien que esté descontento, pero que los valores que se asocian a Gran Marbella Consulting o lo que pueden decir suele ser positivo, y eso es del trabajo del día a día. Constante. Sí. Habéis sido seleccionados por AXA España para representar la mediación. ¿En qué consiste este proceso?
Fue para mí, esta entrevista, sabes que me pone nerviosa, pues eso fue también agotador, porque digo, al principio cuando me lo comentaron dije, bueno, pues tendré que hablar con este señor, ¿okay? ¿De qué hablo? Pero cuando empecé a recibir llamadas de otros colegas, de propios cargos importantes de la compañía, dije, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿esto por qué es tan importante? Y en toda la preparación, las horas que tuve que dedicar, el desarrollo del trabajo, lo que me pidieron, te das cuenta y dices, uff, Paca, que es como me llamo a mí misma. Estás aquí, o sea, puede ser cualquiera, gente que tú dices, admiras, personas que tienen una estructura de trabajo, pues hay compañeros que a lo mejor tienen 4 o 5 oficinas, son 4 o 5 hermanos, o están en grandes capitales, y Gran Marbella Consulting, desde Marbella, una mujer, es como, qué bien. Así que bueno, con ejercicio de responsabilidad, invertimos muchísimas horas en el trabajo, tanto mi equipo y yo, porque además yo sí tengo que invertir energía en algo más, ellos tienen que un poco cubrirme las espaldas. Y la reunión fue súper interesante y también muy emocionante, es una oportunidad. Tienes que tomarlo al final como una experiencia más y disfruté, al final sufrí, pero disfruté muchísimo. Sí, fue muy importante para ti también. Sí. ¿No? ¿Hay machismo en los seguros? ¿Lo has notado? Claro. ¿Lo has sufrido mucho? A ver, la cosa va cambiando, pero en mis comienzos, además, como corredora de seguros, corredores de seguros, mujeres titulares de negocios, te puedo decir, Eva, que en la primera reunión que fui a Madrid éramos como 500 y yo no vi a ninguna otra mujer. ¿La única? Sí, pensaban que era la azafata. Entonces me dirigían para pedirme bebida y cosas así. Eso fue graciosísimo. Ahí me sentí muy ofendida en aquellos tiempos, pero luego creo que es hasta una ventaja, porque te puedo contar 1000 anécdotas, te volvería loca, pero he tenido que esforzarme mucho más también para que te respeten y tengo anécdotas para escribir libros. Ya se va calmando un poco la cosa, pero sigue habiendo machismo. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. La manera de trabajar también por parte de una mujer es diferente. El hombre cierra mucho negocio en comidas, en cenas, en un colegueo que tú como mujer no puedes tener. No entras. o no quieres tener, más bien, no es que no puedas. Así que sí hay una concepción muy distinta del hombre y la mujer en el mundo del seguro. Bueno, ojalá se derribe pronto, porque estamos dando muchos pasos, pero queda muchísimo por hacer. Muchos. ¿Qué proyectos de futuro tienes? Uy, de todo. En la cabeza, o sea, siempre estoy ideando y de hecho creo que uno de los motivos por los que empecé tanto a ayudar o a buscar personas que tenían un proyecto en la cabeza para desarrollar y ayudarles a darle forma, es como si tuvieran el barro y quiero hacer este muñeco y yo ayudarles a desarrollarlo, ir de la mano de ellos, es porque si no, yo no paraba de meterme en historias y decidí que tras ciertos problemas de salud, decidí que tenía que parar un poco y que tenía que invertir un poco más de tiempo en mi familia, porque, como hemos hablado, mi trabajo me gusta tanto que te dejas llevar, luego no tenía hora para los clientes nunca, mi teléfono es 24 horas, 7 días a la semana, y decidí que tenía que parar. Y el problema es que mi tendencia es a seguir desarrollando. O sea, hemos creado una plataforma de búsqueda de empleo, viendo que nos piden los empresarios ayuda en este sentido, con análisis psicológicos incluso o de competencias de los posibles candidatos. Hay 2 áreas que quiero desarrollar que hasta que no las tenga bien desarrolladas, bueno, mi equipo sabe, yo no paro, tengo un montón de cosas en el invernadero y bueno, siempre con más templanza de la que tenía de joven. Ya sí que sé que el tiempo con mis hijos y mi familia es fundamental y que hay que cuidarlo, que no todo es trabajar. Desde luego. Estamos a punto de terminar este año, ya queda muy poquito, 2020 se presentaba como un año redondo y ha sido catastrófico. ¿Qué balance haces tú, en lo personal y en lo profesional? Pues para nosotros, aunque el año a nivel de intensidad, de estrés, incluso de ánimos, ha sido muy altibajo, el balance es positivo, porque a nivel profesional nos ha ido
increíble. De hecho, en las compañías los resultados están siendo brutales. Estamos en el ojo de mira por ello. Creo que este año volveremos a quedar entre los primeros a nivel nacional para recibir distintos premios en las distintas áreas del seguro. Así que en ese sentido muy satisfecha. Con la pena o en la parte negativa del sabor de boca de estos clientes que se han tenido que quedar un poco en el camino por los problemas económicos, que no los olvidamos. O sea, eso es una parte que es imposible olvidar. Entonces es como, oye, muy bien, y por mi equipo además, que han tenido momentos realmente que he tenido que decir, oye, a ver, vale, o sea, esta es la situación, no la podemos cambiar, es como una partida de cartas, nos han dado estas cartas, pero esto no sabemos lo que va a durar. Si estamos abajo, no podemos encarar las llamadas de los clientes, porque hacemos un poco de psicólogos también, ¿no? Tenemos que tener esa fuerza interior para no perder la vista, el horizonte. Vamos a hacer todo lo que podamos y los resultados, como siempre, al final vienen. Si eres constante, si trabajas, tienes método, tarde o temprano. Siempre, como varas el árbol, al final la fruta cae, siempre, y en eso confío. Pues ojalá este 2021 arranque con buen pie y, bueno, dejemos atrás. Excelencia y cercanía, claves de una empresa que continúa siendo referente en la ciudad.